Hola Jamis, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a recrear este personaje del jueguito que está de moda. Es una figura bastante simple, similar a un astronauta, para la cual utilicé 3 colores. Uno principal, pueden elegir el que sea de su preferencia, negro para el borde del visor y celeste claro o gris también pueden utilizar para el visor en sí. El grosor de la lana que yo utilicé es más o menos para un ganchillo del 3,5 a 4 milímetros. En este caso yo usé el de 3,5 milímetros. Y van a necesitar los materiales de siempre, tijeras, aguja, marcadores de puntos y por supuesto el relleno sintético para el muñeco. Con este grosor de lana y con estos materiales el muñequito queda aproximadamente de 10 centímetros de alto. Recuerden realizar sus ejercicios antes de comenzar a tejer y empezamos. Vamos a iniciar con un anillo mágico. Yo lo realizo de esta manera, bastante simple, solo hago una forma de E o un círculo pequeño. Y hago una cadeneta para fijarlo. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Ok, tenemos los 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cerramos el anillo tirando del hilito. Y esta es la primera vuelta de la pierna de nuestro personaje. Vamos a continuar realizando un aumento en cada punto, es decir, 2 puntos bajos dentro del mismo agujero. 1, 2 y yo marco el primer punto de mi vuelta. Hay personas que prefieren marcar el último punto de la vuelta anterior, pero en mi caso yo prefiero marcar el primero de la vuelta que sigue. Como ustedes prefieran hacerlo, mientras no se pierdan. Bien, aquí ya realizamos un aumento en cada punto. Deberíamos tener 12 puntos en total y esta es la parte que estamos tejiendo para que se entienda. Y a continuación vamos a tejer estos mismos 12 puntos, pero únicamente en la hebra trasera del punto. Tenemos una hebra delantera, una hebra trasera. Es ahí donde van a enganchar el crochet y van a tejer solo la hebra trasera 12 puntos sin hacer ningún cambio, ni aumentos ni disminuciones. Mi último punto para completar los 12. Tejer únicamente la hebra trasera crea este efecto de cuenco o recipiente, como si fuera un canasto, que es el efecto que queremos darle a la pierna de nuestro personaje. Ahora vamos a continuar tejiendo sin aumentar ni disminuir los mismos 12 puntos durante 5 vueltas más. Aquí ya terminé la primera pierna, van a tener 6 vueltas en total. La primera que hicimos únicamente la hebra trasera más las 5 siguientes que tejimos de forma normal. En el siguiente punto vamos a tejer un punto deslizado para fijar la pieza. Cortamos la hebra, tiramos de la hebra y dejamos la pieza cerrada para que no se nos desarme.
Ahora vamos a tejer la segunda pierna. Aquí ya terminé mi segunda pierna y sin cortar la hebra, saliendo desde el último punto, voy a tejer 2 cadenetas, 1 y 2. Voy a dejar el marcador de puntos en el primer punto de la vuelta porque me va a servir para después. Y vamos a unir con la primera pierna en algún punto que no sea el punto deslizado que realizamos para cerrar. Y vamos a hacer un punto deslizado para unir la segunda pierna a la primera pierna. Lo voy a repetir. Las 2 cadenetas. Tomo cualquier punto de la primera pierna, tomo hebra y hago un punto deslizado. A continuación voy a hacer un punto bajo exactamente en el mismo agujero donde acabamos de hacer el punto deslizado. Meto de nuevo el crochet en el mismo agujero y hago un punto bajo. Me costó un poco pasar este punto bajo. Si a ustedes les pasa también, no se preocupen. Y este va a ser mi primer punto alrededor de la primera pierna. Recuerden que tenemos 12 puntos por pierna, así que voy a marcar este primer punto y tenemos que tejer 11 puntos más alrededor de la primera pierna. En el punto deslizado que usamos para cerrar la primera pierna se va a crear un agujero. Es ahí donde tienen que meter su crochet para hacer el punto bajo de forma normal. Aquí ya llevo 4 puntos y debo completar 12 alrededor de la pierna. Aquí ya terminé mis 12 puntos alrededor de la primera pierna y puede que como a mí se les forme este agujero, que es el agujero donde hicimos el punto deslizado y el primer punto de la vuelta. Pero no se confundan porque no hay que volver a tejer en ese agujero, ¿sí? Se lo van a saltar y vamos a tejer en las cadenetas que unen ambas piernas. Recuerden que las cadenetas tienen 2 hebras, así que tomamos una, tejemos el primer punto en la cadeneta y el segundo punto. Recuerden que hicimos 2 cadenetas. Y vamos a pasar a tejer en la segunda pierna. Como ven, yo dejé el marcador en el primer punto de la vuelta para no olvidarme del último. El último punto fue donde tejimos las 2 cadenetas para subir. Vamos a tejer el primer punto bajo de la segunda pierna justo en ese agujero, exactamente en el mismo. Este va a ser nuestro primer punto de la segunda pierna. Lo voy a repetir. Justo debajo del último punto de la segunda pierna vamos a tejer un punto bajo. Entonces el punto bajo justo en el mismo agujero. Y este va a ser nuestro primer punto de la segunda pierna. Y tejemos 11 puntos bajos más. Recuerden, 12 puntos alrededor de cada pierna. Aquí ya terminé mis 12 puntos alrededor de la segunda pierna y se van a topar con este punto que es el último de la vuelta donde sacamos las 2 cadenetas, pero recuerden que ya lo tejimos debajo, así que sáltenlo, no lo tejan, recuerden, y vamos a pasar directo a las cadenetas. 1 y 2. Así completamos la primera vuelta del cuerpo y deben tener 28 puntos alrededor. Recuerden, 12 puntos alrededor de cada pierna, más 4 puntos alrededor de las 2 cadenetas. Para continuar, vamos a seguir con estos 28 puntos sin aumentar y sin disminuir.
simplemente 28 puntos por 4 vueltas más. Aquí ya terminé de tejer las 4 vueltas de 28 puntos y vamos a tener un total de 11 vueltas. 6 que son de la pierna más 5 que pertenecen al cuerpo. Para la vuelta número 12 vamos a realizar 5 puntos bajos y a continuación 2 disminuciones juntas. Las disminuciones deben ser invisibles. Estas se realizan solo tomando la hebra delantera del punto, no el punto completo. Toman las 2 hebras y hacen un punto bajo normal. Cinco puntos bajos, 2 disminuciones y a continuación 10 puntos bajos. Diez puntos bajos terminados, 2 disminuciones nuevamente y terminamos la vuelta tejiendo 5 puntos bajos. Terminada la vuelta 12 vamos a tener un total de 24 puntos y vamos a tejer 4 vueltas más de 24 puntos sin cambios. Una vez tejidas las 4 vueltas de 24 puntos, vamos a tener un total de 16 vueltas. 6, recuerden, pertenecen a la pierna y 10 que van a pertenecer al cuerpo. Para la vuelta número 17, entonces, la secuencia a seguir va a ser 2 puntos bajos y una disminución en toda la vuelta. 2 puntos bajos y una disminución en toda la vuelta. Terminada la vuelta vamos a tener un total de 18 puntos alrededor. Y es un buen momento para empezar a rellenar nuestro muñeco. Utilizando relleno sintético, iniciamos por las piernas. Lo importante al rellenar los muñecos es que estos mantengan su forma, pero no es necesario meterles relleno hasta que ya no quepa más, porque el exceso va a hacer que los puntos se separen y que se vea feo. Continuamos rellenando el cuerpo y así lo tenemos ya casi. Aquí vamos a tejer una vuelta más de 18 puntos sin cambios. Y luego de esa vuelta de 18 puntos sin cambios, vamos a tejer un punto y una disminución en toda la vuelta. Al terminar debemos contar 12 puntos. Vamos a rellenar un poco más antes de realizar la última de nuestras vueltas. Para la última vuelta entonces realizamos 6 disminuciones.
Al terminar tendremos 6 puntos. Me aseguro entonces de tener mis 6 puntos. Quito el marcador del primer punto y en el siguiente voy a realizar un punto deslizado para cerrar mi tejido. Cortamos la hebra, dejamos un poco de hebra larga para poder cerrar. Ahora les voy a enseñar cómo yo usualmente cierro mis tejidos. Con la lana en la aguja, solo tomo la hebra de afuera de los puntos y hago una especie de cruz para empezar. De esta forma, y tiro un poco. Si queda alguna otra hebra de punto suelta, las junto. Y luego simplemente escondo la hebra dentro del tejido sin tirar demasiado porque se puede hundir y se va a notar mucho que lo cerraron ahí. Así que no tiren demasiado de la hebra. Le doy un par de vueltas alrededor de algún punto y luego simplemente le doy forma al tejido para que el relleno quede bien y corto la hebra para que se pierda dentro del muñeco. Aquí ya tendríamos nuestro cuerpo listo para continuar. Ahora vamos a tejer el tanque de oxígeno, iniciando con un punto corredizo. Este es el punto que realizan para hacer cadenetas y vamos a tejer 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a iniciar tejiendo desde la segunda cadeneta, desde el ganchillo. En esta segunda cadeneta, un punto bajo. Y vamos a tejer 6 puntos bajos en las 6 siguientes cadenetas. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6 y en el último 7. Ahora, en las cadenetas del lado opuesto vamos a tejer otros 7 puntos. No olviden la cadeneta de la esquina que siempre se esconde un poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tendremos 14 puntos en total alrededor. Esta va a contar como nuestra primera vuelta y vamos a tejer 7 vueltas más de 14 puntos, manteniendo estos mismos 14 puntos sin aumentar ni disminuir. Entonces vamos a realizar 7 vueltas más de 14 puntos, contando esta como nuestra primera vuelta. En total tendremos 8. Aquí ya tengo mis 8 vueltas. Como ven, queda una especie de cuadrado. Y voy a cerrar en el siguiente punto con un punto deslizado. Cortamos la hebra, dejamos la hebra un poco larga porque necesitaremos cerrar esta pieza. Yo aquí voy a poner un poquito de relleno, pero no demasiado porque la idea es que quede algo aplanado, no que quede redondo. Un poquito nada más de relleno y vamos a cerrar tomando la hebra
exterior de cada punto y la vamos a unir con la de al frente. Solo la hebra exterior de cada punto. Si ustedes ya llevan un tiempo tejiendo, es probable que tengan su propia forma de hacer esta costura y pueden utilizarla sin problema. Yo aquí simplemente doy de ejemplo la forma en la que yo lo realizo, pero pueden hacerlo de la forma que ustedes prefieran. Aquí al terminar, en lugar de cortar la hebra, lo que voy a hacer es pasarla por dentro y sacarla en un punto del costado del tanque, porque con esta misma hebra voy a pegar el tanque al muñeco. De esta forma me queda hebra y lo puedo coser por el costado a ambos lados. Pero esto yo lo realizo al final. Vamos a iniciar el visor con un punto corredizo y vamos a tejer 5 cadenetas. 5 cadenetas y a partir de la segunda debajo del ganchillo vamos a tejer nuestro primer punto bajo y 2 más en las siguientes 2 cadenetas. Dos, 3. En la cuarta cadeneta vamos a tejer un aumento. Continuamos en las hebras opuestas de la cadeneta, primero con 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y en la cuarta un aumento. Esta será nuestra primera vuelta y vamos a tener un total de 10 puntos. Para la segunda vuelta iniciamos con un aumento. Marcamos el primer punto y continuamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a realizar 2 aumentos seguidos. Primer aumento. Segundo aumento y ahora otros 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y en el último punto un aumento. Habremos de tener 14 puntos. En la tercera vuelta del visor vamos a tejer 6 puntos bajos. Marqué el primero, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a realizar en el séptimo punto un aumento. Ahora 6 puntos bajos más, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el último punto un aumento. Terminada esta tercera vuelta tenemos 16 puntos en total y conseguimos un óvalo. Vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a cortar esta hebra. No es necesario que quede larga porque ahora vamos a unir y vamos a hacer una vuelta de 16 puntos pero con color negro.
Aquí yo elegí un punto alejado de el punto deslizado que hicimos para cerrar y vamos a unir el color negro de esta forma. Hago un punto deslizado con este color negro y en el mismo punto voy a hacer el primer punto bajo. En el mismo agujero del punto deslizado hago un punto bajo y ahora 15 puntos alrededor del visor. Nos fijamos bien en el punto deslizado de cierre para tejer justo debajo y continuamos normalmente con el resto de los puntos. Aquí ya finalizando, voy a hacer un punto deslizado justo en el primer punto que tejí con color negro. Punto deslizado y dejamos la hebra larga para coser al cuerpo. Aquí enganché el hilo a un costado, más o menos ubicando la posición del visor. Hay personas que utilizan alfileres para mantener la pieza fija, pero yo en este momento no tengo, así que lo hago así. Y si me queda mal lo despego y lo vuelvo a intentar. Nada grave. Se nota poco porque, bueno, es negro y el negro es un color casi a ciegas, pero lo que hago es pasar la aguja desde dentro de la pieza, tomando todo el punto, ambas hebras del punto, y luego la paso a través del punto que esté inmediatamente detrás, que pertenezca al cuerpo. Entonces la aguja desde dentro hacia afuera, tomando todo el punto, punto a punto. Y luego a través del cuerpo en el punto que esté justo debajo. Y así continúo procurando mantener la forma del visor. Antes de pegar la pieza por completo, le vamos a poner un poco de relleno al visor. Así queda listo el visor. Yo lo ubiqué aproximadamente 4 o 5 vueltas desde el cierre, contando el cierre. Y en el cuerpo conté 6 vueltas. Esa es más o menos la ubicación del visor. El tanque de oxígeno de nuestro astronauta va una fila más o menos por debajo del visor. Así que va a depender de dónde ustedes ubiquen el visor, es como van a ubicar el tanque de oxígeno. Tiene que quedar ligeramente más abajo. Y yo lo realicé, recuerden que yo dejé la hebra con la que cerré la pieza. Y básicamente es lo mismo, voy a rodear un punto del borde del tanque y lo voy a unir con el punto que esté justo debajo de él.
Al llegar al extremo superior, meto la aguja por dentro del cuerpo para dejar la hebra del otro lado y bajar cosiendo el otro extremo. Ya tenemos listos nuestros muñequitos astronautas que tan de moda están. El juego es muy divertido, debo decirlo, lo he probado. Son muy sencillos de hacer, como ya vieron. Y les recuerdo realizar sus ejercicios al terminar de tejer y nos vemos en un próximo video. Bye.